Gracias, chicos, por este pase. Nosotros a partir de este momento vamos a comenzar una conversación muy interesante y comienzo diciéndoles que el 18 de febrero se conmemora el Día Internacional del Síndrome de Asperger y es propicio actualizarnos con respecto al tema, ya que las estadísticas van en aumento en cuanto al diagnóstico tardío en personas adultas. Así es, pero para responder todas las dudas sobre este tema nos acompaña la especialista en terapias de desarrollo, Rusbeida Ajelvis. Bienvenida, lo dije bien. Sí. Bienvenida. Bienvenida. Muchísimas gracias. Fíjate que comenzaba hablando acerca de aclarar dudas y me gustaría que la primera fuese la buena o mala utilización del término, ¿no? Okay. Porque seguimos utilizando el término de Asperger, pero he leído y he conversado con algunos doctores que dicen que ya el término de Asperger no se utiliza, que el Asperger viene diciendo como la etapa 1 que está dentro del espectro del autismo. Entonces, ¿eso es correcto? ¿Está bien que sigamos diciendo mi síndrome de Asperger o ya deberíamos dejar de utilizar ese término? Sí, bueno, gracias por la invitación. Sí, ciertamente el término de síndrome de Asperger desaparece del manual de los trastornos mentales, que sus siglas son DSM-5, en el año 2013. Entonces, ¿qué sucede? Las personas que fueron diagnosticadas antes con esta condición mantienen y se sienten cómodas con esta etiqueta diagnóstica, se sienten bien dentro de esta entidad. Entonces, un día como hoy lo que hacemos es visibilizar que existe una población que el doctor Hans Asperger en su momento diagnosticó y se dio cuenta que había un grupo de niños que él les llamó sus pequeños profesores, porque eran niños que se apasionaban por unos temas en específico. Para aquella época de los años 40 habían otros investigadores, otros médicos que veían otra población que no hablaba, que tenía movimientos repetitivos. En el caso de Hans Asperger, digamos que él sobresale con su grupo porque sus niños tenían un lenguaje inusual, sí hablaban, el otro grupo no lo hacía. Entonces, de alguna manera, lo que acabas de decir es tan importante, lo de la detección tardía, porque son adultos, están en el colegio y no saben que tienen este diagnóstico porque es uno de los que pasa más desapercibido, porque tiene buen lenguaje, de alguna manera trata de estar en el grupo, no sabe cómo iniciar un proceso de socialización porque ese es su mayor desafío, pero sí logran, por supuesto, tener muchas competencias para el área académica. Pero resulta imperceptible ante las demás personas. Okay, entonces llamándole síndrome de Asperger o esa etapa inicial o esa etapa 1 o leve dentro del espectro del autismo, ¿es permanente? Este diagnóstico, los síntomas tienden a disminuir con el tiempo, aumenta, ¿de qué manera nosotros lo podríamos explicar? Mira, aquí lo más importante y lo más valioso es que cuando los padres detectan que a su hijo le está sucediendo este proceso del diagnóstico, es un poco difícil porque este niño en maternal, en preescolar, se aísla a ver las letras, a ver los números, tiene unos intereses distintos a hacer la cancioncita, la rondita de canciones del preescolar. Este niño tiene un interés específico por un tema que los dinosaurios, los planetas, los submarinos, las naves hundidas, o sea, son temas que no interesan al resto de los niños. Entonces, lo más importante es que ya él empiece a ser social. La destreza social es un área que trabaja la psicología, donde esto definitivamente es uno de los vértices que tiene que ser, por supuesto, atacado, por así decirlo. Así como, por supuesto, la terapia del lenguaje, aunque el papá te diga, él habla muy bien, pero es que el uso social del lenguaje no lo tiene claro. Reconocer las emociones en los rostros de las personas y tener una conversación, iniciarla, tampoco es una de sus virtudes. Entonces, terapia de lenguaje, terapia ocupacional. ¿Por qué? Porque tienen alteraciones sensoriales. De pronto le molesta la luz, de pronto le molesta la arena. Entonces, algunos sonidos, exactamente. Y ese niño posiblemente pueda estar escolarizado, puede perfectamente estar escolarizado, puede estar más adelante en un trabajo. Y entonces es importante conocer que tienen todas estos acompañantes dentro de la condición, que no es una enfermedad porque no se puede curar, es una condición que te acompaña el resto de tu vida, pero si haces una intervención temprana en estas áreas, es posible que, por supuesto, su transición de vida, se case, tenga hijos, sea posible. Claro, que pueda, porque al final del día desarrollan su vida de una manera normal, incluso los síntomas, como lo mencionaste, son a veces imperceptibles, quizá tienen
fijación por ciertas cosas distintas a lo que sus compañeritos normalmente tenían, pero es muy frecuente que hoy en día muchas personas que tienen Asperger se enteren de su condición hasta la adolescencia o incluso la adultez. Exacto. ¿Eso se debe a un diagnóstico tardío? ¿Eso es algo que comúnmente sucede? Sí, el diagnóstico tardío es porque de alguna manera no nos fijamos en estas señales tempranas. Más bien, oye, mira, está leyendo, tiene 3 años y ya lee, qué impresionante. Eso es una hiperlexia. La hiperlexia está presente en el trastorno del espectro autista en un 95%. Ya esa es una señal que está leyendo, que voltea el carrito y lo lee en otro idioma. Ay, dice hecho en China y está en otro idioma. Es decir, hay señales tempranas que no son de preocupación, sino más bien de admiración, que hacen que haya la confusión entonces en este diagnóstico tardío. Pero honestamente los adultos que se enteran de estas condiciones muchas veces se enteran gracias a espacios como este, gracias a la información, a las novelas, películas que están de alguna manera visibilizando esta condición. Fíjate que yo tengo un amigo que hace unos años, él me agarró, me sentó y me dijo, mira Leo, yo necesito salir del closet contigo con el autismo, porque me dijo que ya había sido diagnosticado con autismo, pero ya en etapa adulta, como a los 30 y pico de años. Y él ahí comenzaba como que una nueva etapa en su vida y a encontrar la explicación o a entender muchas cosas que en el pasado a él le hacían muchísimo ruido y me pareció que la verdad fue un gesto muy, muy bello y él hoy en día es un gran vocero, ¿me entiendes? De las personas que están dentro del espectro. Fíjate, cuando hablamos de las personas que están dentro del espectro, pues, hablamos de la persona. De la persona. Pero el entorno es muy importante y creo que mamá, papá, abuelas, tíos, las personas, los adultos, muchas veces entran como en negación cuando comienzan a ver este tipo de comportamientos. ¿Qué debe hacer una persona adulta que tenga una persona, bien sea en etapa de niñez o adolescente, que cumpla con estas características? El primer paso debe ser ¿cuál? El primer paso debe ser la intervención. Más que ya si tienes una detección, tienes que intervenir. Si eres adulto, no pasa nada si vas al psicólogo, si vas al psiquiatra. Esos no son especialistas de personas que están mal de la cabeza. Simplemente son orientadores. Psicología, psiquiatría son áreas donde se puede, digamos, trabajar la parte de la salud mental de estos muchachos, porque tienen alteraciones del sueño, porque tienen de alguna manera nervios por la ansiedad, porque están en un nuevo trabajo, porque les cambiaron el jefe, porque los cambios de rutina para ellos son bastante fuertes, es decir, no aceptan estos cambios de rutina con la facilidad que lo podemos aceptar las demás personas, y entonces es importante que la comunidad se entere de que estos chicos están incluidos en la sociedad y que tenemos que estar atentos a todas estas señales. Pero psiquiatría y psicología en la edad adulta son buenos acompañantes. En la edad temprana, su neurólogo infantil, su terapeuta de lenguaje, terapeuta ocupacional, psicopedagogos y cualquier otro especialista que sea necesario, ninguno va a restar. Siempre todo esto va a servir para que la transición escolar, universitaria y laboral sea lo más exitosa posible. Claro, y no solamente para el niño o para la persona diagnosticada, sino también para su entorno, su familia, los más cercanos, para que sepan también llevarlo de la mejor manera y puedan comprender lo que está viviendo o cómo es la perspectiva en su vida. Ahora, ¿existe algún tratamiento que lo pueda, además de las terapias, algún tratamiento diferente o que lo pueda prevenir? Mira, prevención no existe. Lo que sí se sabe es que hay una incidencia y un código genético. Si yo el día de hoy sé que soy una persona que tengo síndrome de Asperger o trastorno del espectro autista nivel 1, porque ya esta etiqueta no existe, entonces yo voy a tener mucho cuidado con mi hijo, ¿ok? Porque hay una incidencia del 30% de posibilidades que esta gesta tenga la condición. Entonces voy a estar muy atento a sus señales. Dentro de una familia donde ya hay un niño con autismo, voy a estar atento a los comportamientos, a las señales, para que la intervención sea lo más temprana posible, porque tú mientras más temprano posible, más rápido puedes cambiar la estructura de ese niño. No se le va a quitar los tratamientos más tecnológicos, son que si neurofeedback, son técnicas nuevas de autorregulación y si están en este país desde hace ya un tiempo. En cuanto a la alimentación, ¿pueden llevar una alimentación normal con respecto a los otros niños, los otros adolescentes, o hay algunos medicamentos que sean alarmas para no consumir? Sí, y de hecho es una intervención individual. Cada persona puede ir a su gastropediatra perfectamente, de niño, de adulto, gastroenterología. Mira, dime si soy alérgico, hazme un eco, hágame las pruebas, dígame si soy alérgico a tal o cual alimento. Pero eso es una de las cosas que más
preocupa a la familia. ¿Y ahora qué le doy de comer? ¿Y ahora qué, para dónde lo llevo? Que no le pegue el sol, que no. La verdad es que se considera el autismo uno de los diagnósticos más devastadores porque la familia se desgasta. Tú entras a una red social, que no haga esto, que no haga, y la verdad es que la familia es la que se impacta, es la que se limita. Entonces lo que mejor se puede hacer acá es simplemente orientarse con especialistas del área, que su hijo es una persona como todos los demás, solo que tiene una forma distinta de aprender, una forma distinta de procesar la información, y simplemente llevarlo a cada especialista. No, es que me dijeron que lo pusieran el sol a las 3. Nada de eso que no tenga evidencia científica lo deben aplicar, simplemente vivir con él e ir atendiendo cada una de sus dificultades. Listo.